Hola, estamos en álgebra y trigonometría, en la unidad de funciones, en la parte 7, donde hablaremos de funciones y ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Comenzamos este estudio con la definición de función exponencial de base A y diremos entonces que una función f que va de los reales en los reales positivos, dada por f de x igual a la x, se va a conocer como función exponencial de base A. Las restricciones para la base es que podrá tomar algún valor entre 0 y 1, sin incluir el 0 y sin incluir el 1, o un valor mayor que 1. Nunca va a tomar valores negativos, o tomar el valor exactamente de 1, o tomar exactamente el valor de 0. Esos valores no son considerados a la hora de construir funciones exponenciales. Observaciones importantes. La primera es que el rango de la función exponencial son los reales positivos, pues a la x siempre es mayor que 0 para cualquier valor x real. La observación 2 y la observación 3 hacen referencia al comportamiento de la función. Cuando la base es mayor que 1, la función va a ser creciente. Cuando la base se mueve entre 0 y 1, es algún valor entre 0 y 1, la función exponencial va a ser decreciente. La observación 4 es un comportamiento asintótico de la función exponencial, y es que ésta se acerca al eje x a medida que x crece. Eso es lo que se conoce como una asíntota horizontal. El eje x sería una asíntota horizontal de la función exponencial. Y la quinta observación es que la función exponencial es biunívoca, es decir, es una función invertible. Miremos a continuación algunos ejemplos de funciones exponenciales. Este primer ejemplo me dice que grafique la función exponencial f de x igual a 2 a la x. Aquí la base es una base mayor que 1, en este caso es 2, y eso lo que nos decían las observaciones es que esto entonces tendrá que ser una función creciente. Comencemos con una tabla para diferentes valores de x, cuáles serían los valores de y igual a 2 a la x. Cuando x vale menos 10, menos 3, menos 2, por ejemplo, menos 1, 0, en fin, hasta 10, los diferentes valores al reemplazar a x por, en este caso, menos 10, sería 2 a la menos 10, que es 0.0009. Luego si reemplazamos a x por menos 3, tendremos 0.125. Y así podemos seguir con los diferentes valores escogidos para x y nos damos cuenta que los valores de y serían aquí para menos 1, 0.5, para 0, 1, para x igual 1, 2 y así. En el plano, estos diferentes puntos serán estos puntos que estamos señalando acá. Por ejemplo, el punto x igual a 0, y igual a 1, es este punto que hay acá. Cuando x vale 1, y vale 2, es este punto que hay acá. Y efectivamente tenemos un comportamiento creciente de la función. En el siguiente ejemplo nos piden graficar la función f de x igual a 1 medio elevado a la x. En este caso la base es menor que 1, es 1 medio. De nuevo construimos una tabla para diferentes valores de x, desde menos 10 hasta 10, y para estos valores escogidos de x, ya nos damos cuenta que al reemplazar, por ejemplo, a x por menos 10, tendremos que y será igual a 1 medio elevado a la menos 10, que por propiedades de potenciación, esto para este caso será 1 sobre 1 medio elevado a la 10, que esto será igual a 1 sobre 1 a la 10 sobre 2 a la 10, que es igual a 2 elevado a la 10, es igual, en este caso, a 1024, que es el valor que nos señalan acá. De la misma forma podemos chequear cuando x es igual a menos 3, 1 medio a la menos 3, que es 8, cuando x es igual a menos 2, 1 medio a la menos 2, que es 4, y así sucesivamente. El comportamiento en este caso efectivamente es un comportamiento decreciente a la hora de ubicar los puntos que obtuvimos en la tabla. Para la base menor que 1 el comportamiento es decreciente, y en el otro ejemplo, cuando la base es mayor que 1, el comportamiento era creciente. Ahora estudiaremos un caso particular de función exponencial que se conoce como función exponencial natural.
Para comenzar este estudio miraremos el comportamiento de la siguiente tabla. Esta tabla nos muestra para valores de n creciendo 1, 2, 5, 10, 100, 1000, 10.000, en fin, cuál es el comportamiento final de esta última columna, que es la expresión 1 más 1 sobre n elevado a la n. Por ejemplo, cuando n vale 1, el valor de esta expresión es 2. Cuando n vale 2, el valor de la expresión final es 2.25. Cuando n vale, por ejemplo, 5, el valor es 2.48832, y así podemos seguir. Las columnas del centro son pasos intermedios para obtener este valor final. Nos damos cuenta que a medida que crece n, incluso en este caso tomamos un valor bastante grande de n, que es 1000 millones, este valor, el valor de esta expresión, se va estabilizando alrededor de un número: 2.70, 2.71, 2.71, 2.718, 2.7182, 2.7182, en fin. Esta expresión se va estabilizando alrededor de un número. El número al cual se va estabilizando es un número irracional que se conoce como el número e de Euler. Tenemos esa definición. El número e. El valor e se define como la tendencia o el número al cual se aproxima la expresión 1 más 1 sobre n elevado a la n cuando hacemos este valor de n arbitrariamente grande. Así las cosas, el número e podemos decir que es aproximadamente 2.71828281828459, en fin, y seguirá. Es un número irracional porque después del punto decimal no hay un patrón de comportamiento en las cifras decimales. Y algo muy importante es chequear en dónde está este número. Ese número e, ese número irracional, estará entre 2 y 3. Para efectos de funciones exponenciales nos interesa darnos cuenta que es un número mayor que 1. Con este número e como base podremos definir entonces la función exponencial natural como la función f de x igual a e elevado a la x, donde este e es el número irracional estudiado anteriormente. Intentemos graficar la función exponencial y después algunas transformaciones: a que sería igual e a la menos x, a que sería igual e a la x menos 2, a que sería igual e a la x menos 3. Entonces, la función original e a la x, como la base es mayor que 1, es esta función creciente que tenemos acá graficada con azul. E a la menos x es una función que tiene una base menor que 1, porque la manipulación algebraica que podemos hacer aquí es que esta función es igual a 1 sobre e elevado a la x por propiedades de potenciación. Y si el número e de Euler era mayor que 1, 1 sobre un número mayor que 1, esta expresión es menor que 1. Entonces una expresión menor que 1, una base menor que 1, elevado a la x, tiene un comportamiento decreciente, que es el que nos está mostrando esta gráfica. E a la x era creciente, e a la menos x es decreciente. Ahora, esta tercera expresión es la función original trasladada horizontalmente, porque si tenemos una función h de x igual a e a la x, entonces si consideramos h de x menos 2, obtendremos la expresión de arriba, e elevado a la x menos 2. Cuando sumamos o restamos en el argumento una constante, obtenemos traslaciones horizontales. En este caso, la gráfica de esta función es la que tenemos acá. Nos damos cuenta que si la función original, por ejemplo, corta al eje y aquí en 1, este punto 0,1 lo hemos trasladado 1, 2 unidades a la derecha, en este caso. 1, 2 unidades a la derecha. Esta curva está trasladada 2 unidades a la derecha. Y ahora, en este caso, para la última tenemos la función original restándole una constante 3, y cuando ya le restamos a una función una constante, es una traslación vertical 3 unidades hacia abajo, que es la última gráfica que tenemos acá. Nos damos cuenta que este punto, otra vez, de la función original, por ejemplo, este punto de corte en el eje y,
0,1, si lo trasladamos 3 unidades hacia abajo, 1, 2 y 3, por acá sería donde cortaría la función en este caso. Ahora estudiaremos las funciones logarítmicas, que son la inversa de la función exponencial, porque las funciones exponenciales son biunívocas. Definición: la función logarítmica de base a con a mayor que 0 y diferente de 1 es la función inversa de la función exponencial de la misma base a. Estas funciones logarítmicas se denotan como y igual a logaritmo en base a de x y deben satisfacer la siguiente equivalencia, que y es igual a logaritmo en base a de x si al tomar esta base a y la elevamos a la y, tendremos que obtener el argumento de la función logarítmica, es decir, x, y eso se tiene que cumplir para todo x mayor que 0 y todo número real y. Con esta definición de función logarítmica como la inversa de una función exponencial de la misma base, entonces será bastante fácil entender que la gráfica de la función logarítmica se realiza a través de la función exponencial como su inversa, es decir, con una simetría respecto a la recta y igual a x. Si esta es la función exponencial con una base mayor que 1, que es una función creciente, hacemos la simetría respecto a la recta y igual a x y obtenemos en azul la gráfica de la función logarítmica, que es su inversa. Miremos que las bases son la misma, que en este caso también nos da una función creciente. La base es mayor que 1. ¿Qué sucede con las funciones exponenciales con base menor que 1, que son decrecientes? Aquí la tenemos. Cuando la base es menor que 1, pero mayor que 0, tenemos el comportamiento de la función exponencial decreciente, y si a través de la recta y igual a x hacemos la simetría para la inversa, obtenemos que esta curva que está con azul también nos da decreciente y es la función inversa de la exponencial, es decir, la función logarítmica con base a menor que 1. Logaritmo en base a de x con base menor que 1 es el comportamiento que tenemos en azul. Las siguientes observaciones son bastante importantes respecto a la función logarítmica, y es que la base de la función logarítmica debe cumplir las condiciones de la función exponencial, es decir, que sean mayores que 0 y que sea diferente de 1. Lo siguiente es que como esto se definió, estas funciones se definieron como las inversas de las funciones exponenciales, entonces el dominio de la función logaritmo será el rango de la exponencial, es decir, R+. El rango de la función logaritmo será el dominio de la función exponencial, es decir, todos los reales. Y como la función exponencial era biunívoca, la función logarítmica es biunívoca. Es decir, en particular se va a cumplir que si tenemos la igualdad de dos logaritmos con la misma base, entonces sus argumentos x1 y x2 tendrán que ser iguales, porque por ser biunívoca en particular será una función 1 a 1. En este ejercicio nos piden calcular dos cosas. La primera es cuál sería el logaritmo en base 2 de 8. Y la segunda sería resolver esta ecuación, encontrar el valor de x que me cumple esta igualdad. Para esta primera parte nos preguntaremos a qué valor hay que elevar el 2 para obtener 8. Acá intuitivamente nos damos cuenta que el 2 al elevarlo a la 3 es 8, o sea, la respuesta a esto será 3. La respuesta de este logaritmo será 3, pues el 2 al elevarlo a la 3 es el argumento que tenemos acá, 8. En este otro caso, para resolver esta ecuación, utilizaremos la definición de la función logarítmica a través de la función exponencial. Entonces tendremos que 3 elevado a la 2 tendrá que ser igual a este argumento. 3 elevado a la 2 tendrá que ser igual a este argumento. El argumento es x menos 4. De acá ya nos queda bastante fácil despejar a x. Esto es 9. Este 4 que está restando quedaría sumando y obtendríamos que x es igual, para este caso, a 13. A continuación estudiaremos algunas propiedades de las funciones logarítmicas. Consideremos una base mayor que 0, diferente de 1 y valores de x, x1 y x2 mayores que 0. Entonces, en la primera propiedad tenemos que el logaritmo en base a de un argumento 1
siempre será igual a 0, pues la base elevado a la 0, la base con estas condiciones, será igual siempre a 1. En este ejemplo tenemos que el logaritmo en base 6 de 1 es 0. La explicación, 6 elevado a la 0 es 1. La propiedad 2 nos dice que cuando la base y el argumento coinciden, logaritmo en base a de a, en este caso será igual a 1, pues ¿a qué número hay que elevar la base para obtener el mismo valor a? Hay que elevarlo a la 1. En este ejemplo tenemos que el logaritmo en base 3 de 3 es 1, porque 3 elevado a la 1 es 3. La tercera propiedad me está hablando de la aplicación de una función y su inversa. F compuesto con f a la menos 1 de x. Ya hemos estudiado que es x y eso se refleja en esta igualdad. Logaritmo en base a de a la x es x. En este ejemplo tenemos que el logaritmo en base 7 de 7 elevado a la 10 será entonces 10. Ahora, si aplicamos de otra forma la función y su inversa, f a la menos 1 compuesto con f de x también será igual a x. En este caso, a elevado a la logaritmo en su misma base, o sea, logaritmo en base a de x, esto será igual a x por esta propiedad. En este ejemplo tenemos que 5 elevado a la logaritmo en su misma base, o sea, logaritmo en base 5 de 12, será igual a 12. La quinta propiedad, una propiedad muy utilizada en logaritmos, me dice que el logaritmo en base a de un producto lo convierte en una suma de logaritmos. Logaritmo en base a de x1 más logaritmo en base a de x2. En este ejemplo tenemos que el logaritmo en base 2 de 2 por 4 será logaritmo en base 2 del 2 más logaritmo en base 2 de 4. La sexta propiedad ya no me habla de un producto sino un cociente y ya no lo vuelve una suma sino una resta. Logaritmo en base a de un cociente será la resta. Logaritmo en base a del numerador menos logaritmo en la misma base del denominador. En este caso, el logaritmo en base 2 de 3 medios será igual a logaritmo en base 2 del numerador menos logaritmo en base 2 del denominador. La séptima propiedad me dice que si tenemos el logaritmo en base a de x elevado a la b, esto será igual a b veces logaritmo en base a de x. En este ejemplo tenemos que el logaritmo en base 3 de 9 elevado a la 10 será igual a 10 por logaritmo en base 3 de 9. Para finalizar, la propiedad 8 me dice que si quiero calcular un logaritmo en otra base, diferente en este caso a la base a, se puede hacer. Logaritmo en base a de x lo va a poder escribir como un cociente de logaritmos en otras bases, en este caso es en la base c. Será igual a logaritmo en base c del argumento x sobre logaritmo en esta base c de la base original a. Obviamente c tiene que cumplir las condiciones que sea mayor que 0 y diferente de 1. En este ejemplo tenemos que el logaritmo en base 2 de 7 calculado en términos de logaritmo en base 10 será igual al siguiente cociente. Logaritmo en base 10 de 7 sobre logaritmo en base 10 de 2, que era la base original. Dos logaritmos particulares que se usan frecuentemente son los que se conocen como el logaritmo natural y otro como el logaritmo común, y van a hacer referencia al tipo de base que se utiliza. En esta definición tenemos el logaritmo natural y es un logaritmo con una base particular, donde la base es el número e de Euler. En particular para este tipo de logaritmo en base e de x, esto se suele abreviar como ln, que hace referencia a logaritmo natural. Entonces ln de x es logaritmo natural de x, o sea, logaritmo en base e de x. Y cuando ya la base no es el número e de Euler, sino que la base es 10, se suele llamar logaritmo común. Cuando tenemos que la función es logaritmo en base 10 de x, muchos textos suelen denotarlo simplemente como log de x. Cuando no aparece la base, por lo general está haciendo referencia a la base 10, que es la que se conoce como logaritmo común. Entonces, casos particulares: logaritmo natural cuando la base es e, logaritmo común cuando la base es 10. Finalmente, estudiaremos ecuaciones exponenciales y logarítmicas a través de algunos ejercicios. En este primero,
nos piden hallar las soluciones de la ecuación 2 a la x igual a 6. Miremos el procedimiento. Comenzamos con la ecuación original. Dado que la x está en un exponente, podemos sacar logaritmo natural, en este caso, a ambos lados, porque una de las propiedades importantes del logaritmo es que este exponente queda multiplicando al logaritmo. Entonces tendremos x por logaritmo natural de 2 igual a logaritmo natural de 6. Este número, logaritmo natural de 2 que está multiplicando, puede pasar a dividir para finalmente tener que x es igual a este cociente, que al hacer las operaciones nos da aproximadamente 2.5850 como solución de esta ecuación. Miremos otro ejercicio. En este caso, en esta igualdad tenemos 3 elevado a la x más 4 igual a 2 elevado a la 1 menos 3x. De nuevo la x está en un exponente y para resolverlo, en el procedimiento, nos damos cuenta que a partir de la ecuación inicial sacamos logaritmo a ambos lados para utilizar de nuevo la propiedad anterior, y es que este x más 4 quede multiplicando en este caso al logaritmo natural de 3, y en el lado derecho 1 menos 3x queda multiplicando al logaritmo natural de 2. Este logaritmo natural de 3 ya distribuye para este x y para este 4, este logaritmo natural de 2 distribuye para este 1 y para este menos 3x, y en esta igualdad agrupamos todo lo que depende de x en el lado izquierdo y lo que no depende de x en el lado derecho para obtener que podemos sacar a x como factor común y que va a quedar multiplicado por lo que está entre los corchetes. Logaritmo natural de 3 acá y 3 logaritmo natural de 2 en suma acá. El lado derecho lo dejamos igual y la gran ventaja es que ya para despejar a x todo el término que está entre corchetes que está multiplicando a la x lo podemos pasar a dividir para obtener que x entonces será igual a este cociente que al hacer las operaciones nos da aproximadamente menos 1.1646. En este otro ejercicio nos dicen resolver esta ecuación donde ya ha involucrado un logaritmo en base 10 o un logaritmo común. Miremos el procedimiento. En el procedimiento comenzamos a aplicar propiedades de logaritmos en la igualdad original. Y es que la primera propiedad que estamos utilizando acá para este segundo paso es que el logaritmo de x más logaritmo de x más 15, que sería lo que tenemos aquí en el lado izquierdo, donde a es x y b es x más 15, será igual al logaritmo del producto, o sea, de a por b, en este caso de x por x más 15. Lo siguiente es que si ya quisiéramos eliminar al logaritmo, la forma de hacerlo es a través de la función inversa del logaritmo en base 10, que sería la función exponencial de base 10. Entonces, si tenemos 10 a la logaritmo en base 10 de x por x más 15 igual a 10 elevado al cuadrado, que es la función que estamos aplicando aquí, la función exponencial de base 10, la propiedad siguiente que aplicaríamos en este caso es que 10 a la logaritmo en base 10 de w será igual a w, porque estamos aplicando una función y su inversa. El papel de w lo hace este x por x más 15. X por x más 15 igual a 10 al cuadrado, que es 100, que acá al operar nos queda x al cuadrado, x por 15 me queda más 15x, este 100 pasa a restar, y esta ecuación cuadrática al factorizar el lado izquierdo tendremos que el resultado es x más 20 por x menos 5 igual a 0, donde una posibilidad es que x sea igual a menos 20, la otra es que x sea igual a 5. Esta posible solución no la consideramos porque en la ecuación original tenemos logaritmo en base 10 de x y el dominio de la función logarítmica son los reales positivos, no podrá tomar valores negativos. Sin embargo, esta posibilidad sí es plausible y sería la solución de este tercer ejercicio. En el último ejercicio nos piden hallar las soluciones de esta ecuación, solo que las bases en este caso cambian. Aquí tenemos logaritmo en base 3 de x, aquí tenemos logaritmo en base 4 de x. A la hora de resolverlo, intentaremos unificar las bases en una sola, por ejemplo, utilizando logaritmo natural.
Este logaritmo en base 3 de x se podrá escribir con las propiedades de logaritmos como un cociente, logaritmo natural del argumento sobre el logaritmo natural de la base anterior. Lo mismo aplicamos para este segundo logaritmo en base 4 de x, este segundo término, y nos quedaría logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de la base anterior, que es 4. Todo igual a 4. Acá podremos sacar factor común, logaritmo natural de x, que multiplica 1 sobre el logaritmo natural de 3 para este primer término, 1 sobre el logaritmo natural de 4 para este segundo término, y todo lo que está entre corchetes multiplicando al logaritmo natural de x, entonces lo podemos pasar a dividir al 4 para tener que el logaritmo natural de x es, al hacer las operaciones, 2.4516 aproximadamente. Como necesitamos despejar a x de acá, pues utilizaremos la función inversa del logaritmo natural, que es la función exponencial natural. Es decir, si aplicamos a ambos lados la función exponencial natural, tendremos que e a la logaritmo natural de x, que es x, será igual a e elevado a la 2.4516, y al calcular este número nos da aproximadamente 11.6069, que sería el valor de x, que es la solución de esta ecuación. Y eso sería todo.